Noam Chomsky. Nombre completo: Noam Abraham Chomsky. Nacido en Filadelfia en 1928, lingüístico y filósofo estadounidense que fue introducido a la lingüística por su padre, especializado en lingüística histórica del hebreo. Estudió en la Universidad de Pensilvania, donde se doctoró en 1955 con una tesis sobre el análisis transformacional, elaborada a partir de las teorías de Zeta Harris, de quien fue discípulo. Entró entonces a formar parte como docente del Massachusetts Institute of Technology, del que fue profesor desde 1961. Es autor de una aportación fundamental a la lingüística moderna, con la formulación teórica y el desarrollo del concepto de gramática transformacional o generativa, cuya principal novedad radica en la distinción de dos niveles diferentes en el análisis de las oraciones. Por un lado, la estructura profunda, conjunto de reglas de gran generalidad a partir de las cuales se genera, mediante una serie de reglas de transformación, la estructura superficial de la frase. Este método permite dar razón de la identidad estructura profunda entre oraciones superficialmente distintas, como sucede entre el modo activo y el modo pasivo de una oración. En el nivel profundo, la persona posee un conocimiento táctico de la estructura fundamental de la gramática, que Chomsky consideró un gran medio innato basándose de la dificultad de explicar la competencia adquirida por los hablantes nativos de una lengua, a partir de la experiencia deficitaria recibida de sus padres. Consideró que la única forma de extender el aprendizaje de la lengua era postular una serie de estructuras gramaticales innatas, las cuales serían comunes, por tanto, a toda la humanidad. En este sentido, podría hablarse de gramática universal, a cuya demostración y desarrollo se ha dedicado los universos estudios que han partido de las ideas de Chomsky. Aparte de su actividad en el terreno lingüístico, ha intervenido a menudo en el político, provocando frecuentes polémicas con sus denuncias del imperialismo estadounidense desde el comienzo de la Guerra de Vietnam. Sus reiteradas críticas al sistema político y económico de Estados Unidos. Habilidades innatas en el lenguaje. Una de las ideas más importantes de Chomsky tenía que ver con la naturaleza de la creatividad. Para ese autor, los niños tienen ciertas capacidades innatas, que se muestran prácticamente en el momento en que dicen sus primeras palabras. En su investigación se dio cuenta de este hecho. Muchas veces parecen ser capaces de dominar conceptos y habilidades que todavía no se les ha enseñado. Así, Chomsky pensaba que al menos parte del conocimiento sobre el lenguaje debe ser innato. Sin embargo, el autor pensaba que los humanos no somos conscientes de este conocimiento innato hasta que se les hace explícito mediante el aprendizaje. La conclusión a la que llega Chomsky fue que ciertas partes del cerebro tenían que contener un llamado módulo de lenguaje. Otra de las ideas más importantes de este sentido fue la de la gramática universal, la teoría que todos los seres humanos compartimos una cierta estructura subyacente sin importar qué idioma hablemos, en qué cultura nos hayamos desarrollado o cualquier otro aspecto de ambiente en que crezcamos. Con la que todos los humanos adquirimos nuestra lengua del contexto en el que nos criamos. Otra manera de expresar esto es que la hipótesis innatista ve la adquisición del lenguaje como un instinto humano. Bueno, para terminar, hay que notar que aunque todo el mundo reconoce que los humanos nacen preparados para adquirir el lenguaje, hay mucho debate sobre cómo entender y cómo explicar esta capacidad. Es decir, los mecanismos que explican la facultad humana del lenguaje siguen siendo una fuente importante de investigación. Bueno, a mí me toca explicar los principios que defiende esta teoría con respecto al resto, que son 3 puntos en sí. El primer punto sería el aprendizaje del lenguaje. Es algo específico del ser humano. El segundo punto es la imitación. Tiene pocos efectos a la hora de aprender el lenguaje. Y el tercer punto, que las emisiones verbales de los niños no son respuestas aprendidas de otras personas. Y entre esos también tenemos puntos fuertes y puntos débiles. Algunos de los argumentos que se emplean para defender esta teoría son, 2 puntos,
que sería la existencia de una gran similitud en el desarrollo lingüístico entre niños de la misma edad, aunque la lengua sea distinta. Y el otro punto sería que la gran facilidad con que se adquiere y desarrolla el lenguaje del niño. Programa minimalista. El programa minimalista es una línea de investigación que inició a principios de los años 90 del siglo XX. Se denomina programa porque planean constituirse de modo de investigación caracterizado. Desde un punto de vista teórico, el programa minimalista planifica desde principios a parámetros. El siguiente subtítulo es la naturaleza humana. La mayoría de los autores defendían la idea de la tabula rasa. ¿Qué quiere decir esto? Que pensaban que al nacer nuestro cerebro era totalmente vacío, en blanco, y que teníamos que aprender todo mediante la experiencia. Pero Chomsky, por el contrario, defendía que nuestros conocimientos o parte de ellos eran innatos y estaban transmitidos en nuestra genética. La habilidad para dominar el lenguaje sería uno de los principales en los que él se ha centrado, que está presente en nuestro nacimiento. Al mismo tiempo, este psicólogo ha defendido la idea de que el lenguaje es la capacidad más importante de los seres humanos, ya que influye de gran manera en lo que percibimos en el mundo. Para él, tener un idioma materno u otro provocaba que grandes diferencias en la manera que nos entendemos y nos comunicamos con lo que nos rodea. Y para esto se basaba proponía la existencia de un dispositivo mental en la cual se generaba nuestro idioma natural. Y para que esto se dé, decía que había una conexión para la adquisición del lenguaje había tres componentes, que eran el sintáctico, semántico y fonológico. El componente sintáctico nos decía que se consideraba que era más por el conjunto de reglas que permite describir frases o formar palabras que estén bien escritas, pero para él no era muy importante, muy suficiente esta teoría por sí sola, ya que no aportaba mucho para la adquisición y función del lenguaje. Luego venía el componente semántico, que el componente semántico, el objetivo de este es convertir una estructura de nuestras palabras en una representación que le dé un significado, que lo que vamos a hablar signifique algo. Y el componente fonológico es, por resumirlo de alguna manera, es regular la pronunciación de palabras y enunciados que realizamos. En la teoría lingüística de Chomsky se entiende que todas las reglas que permiten la comprensión y la producción del lenguaje son lógicas e inconscientes. Chomsky propuso su teoría en los años 50 para explicar cómo se adquiere, comprende y produce el lenguaje hablado. Esta teoría afirma que el habla materna se adquiere de forma automática y básicamente igual en todos los seres humanos. Sin embargo, esta teoría también tiene algunos puntos débiles, como por ejemplo que no explica el mecanismo de adquisición del lenguaje en sí. En su lugar, lo asemeja a una especie de órgano biológico especializado. Por otro lado, el innatismo no le da relevancia a los factores cognitivos y sociales en el proceso de adquisición y desarrollo del lenguaje del niño. Por lo mencionado anteriormente, podemos concluir que desde el punto de vista de esta teoría, el lenguaje es una facultad
independiente a la inteligencia, donde existen principios universales a los que obedecen todas las lenguas humanas. Y bueno, la teoría de Chomsky es aplicada al medio. Yo les voy a explicar por qué. Porque empezamos con muchas capacidades para comunicarnos, como él nos dice, y también podemos entendernos. En ese entendido ya podremos hacer que las personas interactúen y concuerden para poder jugar en equipos tal como nos dice. Debemos ser encaminados por alguien también que nos puede enseñar más y darnos consejos, y que nosotros los deportistas podamos seguir nuestras metas y objetivos. Y necesitamos mucha más orientación. También podemos encontrar mucha más información en internet, así podemos mejorar, y eso ya va a depender de cada uno cómo está formado, ¿no? La teoría de Noam Chomsky es aplicada en nuestro medio. Sí, ya que Noam Chomsky nos habla de más que todo el desarrollo del ser humano, del respeto, la educación y cómo puede ser una mejor persona. Aplica bastante en nuestro medio, aplica bastante en el fútbol y en cualquier otro deporte, ya que la educación y el respeto es mucho y puedes llegar muy lejos trabajando con la educación. Siendo educado puedes llegar muy lejos. Y también nos habla de la tecnología, de que si es útil, si sabes buscar o investigar cosas buenas, y nos ayuda en el ámbito del fútbol y cualquier otro deporte. Nos ayuda al poder investigar jugadas, poder investigar modos de juego, reglas, etc. Si sabes investigar con el internet, pues puedes hacer muchas cosas, ya que nos facilita muchas cosas y es muy bueno. Y sí, la teoría aplica bastante en nuestro medio. Sobre si esta teoría es aplicada en nuestro medio o no. Esta teoría nos habla del innatismo, que nos dice que el ser humano nace ya con una información necesaria en sus genes y que la experiencia que tenemos en nuestra vida despierta eso. Pero una pregunta sería, ya que se basa en el lenguaje, es algo innato, pero ¿por qué luego también aprendemos más cosas? Y lo podemos comparar con coser. Todos saben coser, todos aprenden a coser, pero con la enseñanza física y deportiva llegamos a perfeccionar esta capacidad corporal para llevarlo a un alto rendimiento. Y por eso esta teoría tiene una visión innatista que sostiene un dicho que es conocido como decir un futbolista nace, o en cualquier deporte, donde se cree que algunas personas nacieron con el don de jugar al fútbol y es lo que determina el aprendizaje, y simplemente dicen hay que dejar que se desarrolle o hay que esperar que crezca el talento y ya está. No se asume un verdadero valor a las personas y deja de lado la individualidad. ¿Y qué es la individualidad? Es la diferencia que tenemos las personas. Por ejemplo, un deportista puede correr más rápido que el otro puede tener más aguante, y eso es lo que también define en una cancha un delantero, un centrocampista. Y esta teoría deja de lado eso y dice que todos tienen el don, y entonces están de más ya los entrenadores o cualquier persona que rodea a estos deportistas. Entonces yo digo que no es tan aplicable en nuestro medio porque carece de una verdadera teoría de aprendizaje y lo toma como innato. Dentro de las varias teorías que nos explica Chomsky, la única que voy a tomar en cuenta para aplicar al medio es de las habilidades innatas que posee el ser humano, o también llamada la naturaleza humana y sus habilidades innatas.
Bueno, podemos aplicarlo al ámbito deportivo y la actividad física, porque ¿de qué manera explicamos a los talentos deportivos, se podría decir? Niños que a su corta edad juegan como mayores. ¿Cómo podemos explicarlo? Fácil, con la teoría del innatismo de Chomsky, Noam Chomsky. Entonces, esta teoría nos habla sobre que el ser humano tiene capacidades físicas innatas. Esto quiere decir que el conocimiento ya está ahí, que su cuerpo ya sabe cómo reaccionar, que el ámbito biológico está diseñado para responder de mejor manera que otros cuerpos. A eso se refiere dentro de la teoría del innatismo. El por qué se relaciona con el ámbito deportivo, se podría decir, da a entender o da una respuesta ante una interrogante de por qué existen jugadores talentos. Es decir, nos plantea una respuesta de lo que nosotros no nos enterábamos como entrenadores. En cuanto a la teoría de Chomsky, el innatismo, yo diría que sí hay relación con el fútbol, como por ejemplo, hay jugadores innatos para el fútbol, en cambio hay otros jugadores que les cuesta un poco más. Por eso en algunos equipos siempre se habla de las estrellas, o hay un jugador que siempre está sobresaliendo un poco más. Como ejemplo podemos tomar la existencia de una gran similitud en el desarrollo lingüístico entre niños de la misma edad, aunque la lengua sea distinta. Podemos transferir este conocimiento al ámbito deportivo, ya que si niños conviven de la misma edad, están constantemente en el mismo desarrollo, estos mismos pueden llegar a tener una parte del lenguaje que entre ellos solamente se entienden. Esto muy aparte de la convivencia. Uno de los temas más hablados dentro de la teoría de Chomsky es sobre la teoría de la imitación, que no es muy favorable a la edad de la niñez. Sin embargo, para los deportes, al no ser tanto de manera práctica, se podría aplicar muy bien la imitación, ya que es una manera más simple y simplificada de mostrar ciertos ejercicios complicados